CIVEPA. Una bacteria, la de la tuberculosis bovina, mantiene en pie de guerra al sector ganadero asturiano desde hace un par de meses. La posibilidad de que Asturias deje de ser territorio libre de la enfermedad ha obligado a endurecer los controles. El foco está en Tineo, pero como una pandemia, el malestar se ha extendido por toda la comunidad. Hoy en la otra arista hablamos de ganadería, de ciencia y de política. ¿Por qué decimos que Asturias puede perder el estatus de región libre de tuberculosis bovina? Pues porque el pasado año hubo casos confirmados en el 0,09% de los establecimientos ganaderos y en 2023 había sido en el 0,11%. Pueden parecer cifras muy pequeñas, pero fíjense en este dato. Para que una comunidad sea considerada libre, la tasa de incidencia no puede superar el 0,10% de establecimientos en 3 años. Y no es ese el único criterio. Además, tanto el número de explotaciones libres de la enfermedad como el número de reses sanas tiene que ser prácticamente del 100% y también en 3 años consecutivos. ¿Qué ventajas tiene para un territorio estar libre de la tuberculosis bovina? Pues la principal, que no hay restricciones al movimiento del ganado ni para pastar ni para vender. La segunda ventaja es una cuestión de prestigio del sector ganadero, especialmente fuera de Asturias. Y la tercera consecuencia de la segunda es que las ventas crecen y por consiguiente el beneficio económico también. Con estas condiciones no es raro que la preocupación, como decimos, haya cundido en Asturias. Esto es un problema sanitario, es un problema de salud pública. Llevamos 50 años saneando las vacas y matando todas las positivas y no se acabó con la enfermedad. Esto quiere decir que la enfermedad está fuera. Estamos viendo una progresión anual al alza en Asturias de todos los indicadores de la enfermedad. Desde que se empezó a hacer la comparada fue cuando realmente bajaron los casos. Es una prueba menos sensible. Y no queréis actuar donde hay que actuar, porque tenéis miedo a los ecologistas. En el año 2023, en jabalíes, de 245 muestras, salieron 4 positivos. Algo se está haciendo mal. 40 años, esto tenía que estar de otra manera. Aquí no se trata de matar animales porque sí. Si queremos tenerla libre, tenemos que sanear todos los años. Y eso los ganaderos estamos de acuerdo, Para hablar hoy de ganadería, de ciencia y de política están con nosotros una ganadera de Llanes, Ana Rosa Rozada, un médico veterinario, José Fernández, y la directora general de ganadería del Principado, Rocío Huerta. Yo les pido, como hacemos cada noche en este programa, una primera reflexión para introducir el tema y una primera pregunta. ¿Estamos ante una situación preocupante, Rocío? Buenas noches. Yo lo primero que diría es que estamos en una situación pues muy positiva en el sentido de que estamos en una región con un estatus sanitario altísimo. ¿Eso qué implica? Que, como bien acabáis de exponer, tenemos cumplir unos ratios para mantener ese estatus que obviamente obligan a ser, como quien dice, más precisos y que es más difícil, ¿no? Porque esta es una enfermedad que no solo afecta a Tineo, no solo afecta a Asturias o España, es una enfermedad mundial y que al ser una zoonosis exige su erradicación, con lo cual obviamente es más difícil cuando los casos son tan pocos y hay que cumplir unos rangos tan altos para mantener ese estatus sanitario. Entonces yo creo que hay que enfocarlo en esos términos y en el enfoque en positivo de que estamos buscando soluciones para mantenerlo. Ana Rosa, desde el punto de vista del ganadero, de la ganadera en este caso. Buenas noches. Yo lo veo bastante preocupante. A nivel de ganaderos, pues nos puede afectar muchísimo en todos los campos, a nivel económico. ¿Tenga o no tenga positivos? Hombre, la preocupación siempre está ahí cuando la alarma salta. Pues hasta ahora Asturias habíamos mejorado mucho, pero siempre tenemos ahí ese problema. Y a nosotros nos preocupa mucho a los ganaderos, la verdad. Es una enfermedad que
es muy preocupante porque luego lo hablaremos. Está la fauna salvaje, que creo que es un tema bastante importante a tratar. Y desde el mundo veterinario, José, ¿la alarma social existe? ¿Es una alarma social justificada, excesiva? Buenas tardes, lo primero. Vamos a ver, pues depende del punto de vista. Lo que yo creo es que aquí se está enfocando desde un punto de vista de la producción ganadera, que hay que tenerlo en cuenta, y eso es importante. Pero, como bien decía la directora general de Ganadería, Rocío, a ver, esto es un problema de salud pública. Y entre todas las ventajas que se enumeraron al principio del programa, pues lo más llamativo es que la principal, desde mi punto de vista, no se expuso, y es que durante los últimos 40 años hemos reducido los casos de tuberculosis en personas de forma radical, y eso ha sido principalmente por las campañas de saneamiento ganadero, ¿de acuerdo? Entonces eso no hay que perderlo de vista, porque aunque ahora mismo estemos en un momento crítico en que unos focos más o unos focos menos pueden causar un problema de comercialización, lo que estamos hablando es de una enfermedad muy insidiosa que en el momento que falla la prevención, cuando se empiezan a elevar los casos de tuberculosis en humana, es muy difícil, muy duro y muy costoso volver otra vez a reducirlos. Asturias fue en 2021 decretada región libre de tuberculosis bovina. ¿El incremento de casos actual está relacionado con ese punto? Es decir, ¿se relajan en ese momento las inspecciones, los sistemas de control y llegamos aquí, o no tiene por qué? No, no tiene por qué. Lo que sí que se supone es efectivamente una serie de medidas que tenemos las regiones libres, que obviamente es un logro que después de 40 o de 50 años, como bien decían en la intervención anterior, que llevamos luchando contra esta enfermedad, mantenernos en estos estatus, pues es una situación muy ventajosa, pero no tienen por qué relajarse los controles. Simplemente lo que se hace es incidir en un saneamiento, como quien dice, de aquellas explotaciones, aquellos municipios o aquellas zonas que son calificadas como más de riesgo, para no hacer el saneamiento todos los años. Eso lo permite el programa nacional, porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando siempre de que la tuberculosis bovina está regulada por una normativa que es una normativa europea y una normativa nacional. Entonces, como región libre, que hemos recibido el reconocimiento de la Unión Europea, tenemos esas circunstancias, ¿no? Se incide más en hacer los saneamientos o las campañas de saneamiento en aquellas explotaciones que están calificadas como de riesgo, y también en incentivar o en priorizar el control en matadero, porque eso es una de las ventajas que lleva aparejado esta declaración de zonas libres. Y bueno, lo que está visto es que, como bien comentaban mis compañeros de mesa, la tuberculosis es una enfermedad que, bueno, pues tiene un crecimiento lento y que a lo mejor pues se expande o bien por movimientos dentro de las propias explotaciones, o movimientos a pastos comunales, como lo haremos también, o movimientos a otras regiones donde hay esa prevalencia, y por supuesto por la incidencia que tiene la fauna salvaje como reservorio de la enfermedad. Obviamente nosotros estuvimos 11 años para conseguir bajar el índice de prevalencia de la enfermedad al 0,20. Después de esos 11 años logramos mantener y conseguir el estatus de región libre, y ahora estamos en esta situación de problemas, pero ya te digo, siempre en ese marco y buscando siempre, pues eso, garantía sanitaria para las personas y sobre todo también para las explotaciones. El foco está en Tineo. El último dato conocido ayer en Tineo era de 38 animales positivos y 14 explotaciones afectadas. Tineo está lejos de Llanes, Ana Rosa, y Llanes no está mal, pero aún así entiendo que la preocupación cunde más allá del límite geográfico de un concejo, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque estamos viendo que la fauna salvaje no se está analizando como los animales, como las vacas. A su juicio el problema está en la fauna salvaje. Hombre, yo no soy Dios ni lo puedo decir, pero creo que todos se están analizando en Cantabria, que estamos al lado, un pueblo que se llama Serdio. Todos los tejones que están analizando están saliendo positivos. Hace 10 años nosotros tuvimos un animal positivo y el espoligo era del jabalí.
la fuente de la enfermedad, ¿no? Sí, pero por análisis, no por que nosotros lo digamos. De ese animal positivo, que era un hiatus de 5 meses, pues hubo la muerte de 32 animales. Hubo que sacrificar 32 animales. Entonces tenemos que, creo que los ganaderos, la administración y todos, intentar hacerlo lo mejor posible para sufrir todos lo menos posible, porque es una cosa muy seria a nivel psicológico y a nivel económico. Cuando vio hace un par de meses que este asunto trascendía y que Tineo era el foco, ¿qué pensó? Cuando de repente todo esto... Hombre, pues me puse en sus zapatos y es una cosa muy triste, porque puedes estar intentando hacer una ganadería durante 40 años o más, porque ya puede venir de antepasados, pero bueno, ya las razas... La línea genealógica se puede romper, claro. Claro, la puedes romper y habiendo invertido mucho dinero, y eso ya es económica, y quiero recalcar que psicológicamente es muy duro. Entonces, cada vez que te expones al saneamiento es una situación muy dura para el ganadero. Decía José, efectivamente, ¿no?, cuando hablaba de la línea genealógica. Efectivamente, estaba hablando ella y estaba recordando yo una conversación que había tenido respecto a este tema. Vamos a ver, es que yo creo que se están mezclando cosas y se está enfocando mal el problema. Vamos a ver, aquí tenemos una enfermedad que es, desde el punto de vista de la salud pública, tremenda, terrorífica. Solo hay que preguntar a los médicos cómo eran las consultas médicas hace 40 años con este... Hablas de la tuberculosis. De la tuberculosis, sí, perdón, con este asunto. Sí. Entonces, aquí tenemos una cuestión de salud pública, con unas campañas de saneamiento que funcionaron durante 40 y 50 años, han dado una eficacia muy buena, pero llegamos a un punto de estancamiento, porque la enfermedad es muy difícil de eliminar, Llegamos a un punto de estancamiento y la gente no ve salida. Y entonces, aquí hay un grave problema, porque no hay que enfocar el problema en relajar las medidas de salud pública sobre la campaña ganadera, sino, a mi juicio, hay que enfocar el problema en compensar mejor el daño, que no quiere decir expresamente pagar más dinero, es decir, compensar mejor el daño y mejorar las medidas para intentar erradicar la enfermedad. Entonces, mejorar el daño. ¿Qué pasa? Que la gente cree que dice, bueno, matan una ganadería y se compensa económicamente. Bueno, primero, no se compensa normalmente económicamente del todo, porque hay unos baremos para pagar esos animales, y esos baremos no corresponden siempre al valor genético que tienen esos animales. Y otra cuestión es que hay que entender que ningún ganadero normalmente, usualmente, vende sus mejores animales, vende sus animales de desecho. Entonces, una persona que se queda de repente sin una ganadería y tiene que reponerla, no tiene un mercado donde pueda acudir a reponer una ganadería completa con animales de calidad, y encima, con el dinero que le dan, probablemente tampoco podría, si es una ganadería con una buena genética. Entonces, lo que se pierde son muchos años de selección y trabajo. Así que yo, desde mi punto de vista, desde el punto de vista nuestro, habría que trabajar en qué alternativas hay, aparte de la compensación económica, para poder paliar ese daño que se hace a la selección genética y generaciones de trabajo cuando se hace un vacío sanitario en una ganadería. Y dos, dedicar dinero suficiente, que siempre es el gran problema que tenemos, es decir, dónde dedicamos nuestros recursos, a buscar el origen de los focos que son insidiosos y persistentes, ¿vale? Porque ahora mismo tenemos una plantilla de veterinarios en el Principado, que es una plantilla escasa para el número de explotaciones que tenemos y el número de habitantes que tenemos. Entonces, no hay veterinarios dedicados única y exclusivamente a investigar los focos y dedicar todo su tiempo a perseguir cuál es el verdadero origen y a proponer medidas de eliminación, sino que son gente que está sobresaturada de trabajo, jefes de servicio, jefes de sección, que ya están sobresaturados de trabajo y que investigan los focos, pero que no le pueden dedicar el tiempo que le tienen que dedicar. Entonces, yo creo que, en nuestro humilde punto de vista, los ganaderos deberían enfocarse políticamente en gestionar y en promover y en pedir mejores medidas paliativas y mejores medidas de investigación de los focos, no medidas de relajación de una campaña de saneamiento, que es lo que yo he ido oyendo
últimamente. Bueno, estoy seguro de que Rocío tiene algo que decir a esto, pero antes permítame que vayamos a un mapa, porque yo al inicio del programa les hablaba de la incidencia de la enfermedad, la tuberculosis bovina en Asturias, pero Asturias no es la única comunidad afectada por esta enfermedad, ni mucho menos, porque van a ver ahora en un mapa de España que Asturias está entre las comunidades por ahora libre de la tuberculosis bovina, pero hay otras que están peor o incluso, Yolanda, mucho peor. Pues sí, Nacho, hay que decir que en España son 7 las comunidades libres de tuberculosis bovina y 3 provincias de Castilla y León. Lo vamos a ver aquí en el mapa en color verde. Además de Asturias, tienen este estatus Galicia, País Vasco, Cataluña, Murcia, Baleares y Canarias. En Castilla y León están libres de tuberculosis 3 provincias, como decía, que son León, Valladolid y Burgos. En el conjunto del país, lo vamos a ver en el mapa siguiente, la prevalencia de la enfermedad es del 1,5%. El mapa se reparte entre aquellas comunidades con una baja prevalencia, menor del 1%, pero que no están declaradas libres, y las que están en rojo con una prevalencia alta, es decir, mayor del 1%. En el caso de Asturias, lo vemos en el siguiente mapa, el año 2024 cerró con 14 focos. Tineo es el concejo con más casos, seguido de la comarca de Parres-Piloña. Durante los últimos 3 años, solo los concejos de Cangas del Narcea y de Pravia no han registrado ningún caso. En el resto de la comunidad autónoma, los casos son aislados. Esta es la situación, Nacho, que seguro que os da para seguir hablando sobre lo difícil que es efectivamente acabar con la bacteria, su presencia en los establos asturianos. Gracias, Yolanda. Pues efectivamente en ese mapa veíamos como gran parte de España, prácticamente toda la mitad sur de España, está bastante peor que nosotros. Es verdad que el mal de muchos no consuela, pero en cualquier caso hay situaciones en España que están bastante peor. Rocío, no sé si quería decir algo sobre lo que había dicho antes José, entre otras cosas que faltan veterinarios en la administración. Sí, bueno, obviamente sí, yo también lo suscribo. Yo siempre quisiéramos todos tener más efectivos, por supuesto, pero yo creo que, como bien decía también Ana Rosa, la preocupación que tenemos con esta enfermedad es exacto, que es una zoonosis. Tenemos que aplicar protocolos que exigen la erradicación para llegar a alcanzarla, y obviamente pues esta no puede ser una enfermedad que se aborde solo desde una arista, y hay que abordarla desde muchos puntos de vista, ¿no? Obviamente sí se está actuando con la fauna salvaje. Vemos esas analíticas que demuestran que los espoligotipos son diferentes en unas zonas y en otras. Por ejemplo, vemos en la zona de Parres, que está en el mapa señalado como una de las zonas con incidencia, que ahí sí que está vinculado a la fauna salvaje y es un espoligotipo muy propio de esa zona, mientras que, por ejemplo, en el caso de Tineo es un espoligotipo que ya estaba en el occidente y que viene pues arrastrado de años pues atrás, ¿no? Entonces ahí parece que no es la fauna salvaje la causa, pero sí que estamos actuando sobre ella, no solo desde la Dirección General de Ganadería, sino también desde la Dirección General de Vida Silvestre, y por ejemplo por eso en las medidas que se toman se intensifican el muestreo de animales, sobre todo el jabalí e incluso del tejón, porque estamos viendo que son los principales reservorios, y llevamos 10 años que desde la Dirección General de Ganadería los compañeros veterinarios oficiales están haciendo toma de muestras en las cacerías, y también, como también decía José, estamos intensificando lo que son la investigación de los casos, con bueno, pues el apoyo del Ministerio, realizando esas investigaciones para, como quien dice, adoptar algo que yo creo que es fundamental y que no ha salido todavía en la mesa, que son también las medidas de bioseguridad, porque estamos viendo que el efecto transmisor puede ser, bueno, pues obviamente por compartir pastos, por compartir las zonas de beber los animales, y entonces ahí hay mucho que actuar todavía. Nosotros estamos diseñando medidas para intentar que esos costes pues sean, como quien dice, sufragados al 100% y que no supongan una inversión para el ganadero, y también dando ejemplo en que en aquellos pastos comunales que son de titularidad pública, pues que se pongan a disposición pues bebederos, zonas de comedero que puedan evitar el que compartan esos espacios animales salvajes con los animales de producción. Una pregunta de Lego en la materia. Es poligotipo, antes también lo utilizaban, entiendo que es quien contagia, o sea, el foco de la enfermedad.
contesto yo por alusiones. El expoligotipo son tramos de la cadena de ADN. El ADN ya sabemos que es como el carnet de identidad de los microorganismos, bueno, de los seres vivos en general. Entonces hay determinados tramos de ese ADN que se denominan expoligotipos, que nos sirven para identificar, para rastrear, digamos, si una bacteria que contamina, o sea, que infecta a un animal y otro, está emparentada o es la misma o proviene en una dirección o en otra la infección. Es decir, es como una especie de carnet de identidad. Nosotros podemos tener Mycobacterium tuberculosis en Parris y en Tineo, y son tuberculosis las dos, pero cuando se va a su carnet de identidad nos dice que una es de una familia y otra es de otra, y que aquellos son parientes y que se están contagiando entre ellos. ¿Y qué quiere decir que en el SUEVE está cronificada la enfermedad? Bueno, se usan muchos términos a veces imprecisos o vagos, pero al final cuando la tuberculosis está cronificada, lo que quiere decir, o yo entiendo que lo que quieren decir al expresarlo así, es que se perpetúa en el tiempo y no se es capaz de eliminar, ¿no? Que cada cierto tiempo sale un brote y no se sabe muy bien cuál es el origen. Porque, a ver, cuando una enfermedad está muy extendida, como era por ejemplo la tuberculosis hace 40 o 50 años, en el momento que tú empiezas a implantar medidas sanitarias, como son las campañas de saneamiento, empiezan a bajar el número de casos, tanto en animales como en personas, muy rápidamente. Ves el resultado muy rápidamente. Pero cuando ya se llega a unos niveles muy bajos, pues ciertas enfermedades utilizan reservorios, o bueno, hay ciertas prácticas que a lo mejor no tienes detectadas en las ganaderías o en el pastoreo, que te están manteniendo un pequeño residuo de esa bacteria que cada cierto tiempo hace que haya un brote, ¿no? Igual pasan 2 o 3 años y no hay ningún brote, porque claro, otra cosa hay que decir es que es una enfermedad muy lenta en el proceso patológico, es muy lento y muy insidioso. Entonces puede haber un animal, una persona infectada durante mucho tiempo, no dar ningún tipo de síntomas y no se detecta, y estar contagiando a otros animales. Es por eso que es tan difícil de eliminar. Entonces, crónica al final es que se perpetúa en el tiempo, en un territorio que no se es capaz de encontrar el origen, y cada cierto tiempo hay uno o varios brotes. Antes, viendo el mapa de España, estaba recordando algo que nos ha contado Ana Rosa antes de entrar. Estaba viendo el mapa de España con el sur de España en rojo, y para que vean cómo esta enfermedad puede afectar a ganaderos que están muy lejanos unos de otros, me decía que no han podido este año llevar, o no han querido llevar ganado a Extremadura. No, nosotros sí. Ah, lo habéis llevado a Extremadura. Sí, sí. Estaban hablando de un ganadero que... No, pero decía que no habéis querido bajar a Extremadura porque en Extremadura la prevalencia es muy alta. El año pasado la prevalencia estaba como aquí. Ajá. No quisimos ir a otra zona porque puede haber fauna salvaje. Ajá. Vale, o sea que ya no solo tenéis que tener precaución en vuestra ganadería, sino en todos los posibles destinos a los que movéis el ganado. Claro. Hombre, por supuesto, pero bueno, lo que comentaba antes, en el puerto de Cuera, en una charca, no es fijo, pero creemos que es donde se contagió nuestro animal enfermo, de los jabalís. Cuera está lleno de jabalís, la Mañanga está lleno de jabalís, y yo siempre pensaba que era una charca de Mañanga, pero un hijo mío siempre dijo, en Yapudia se contagió ese animal. Claro, porque cuando se habla del contagio por fauna salvaje, en realidad una vaca no tiene por qué entrar en contacto con un jabalí, pero sí que beben en sitios donde se... Y los jabalíes como que se arrastran mucho por las charcas, se regocijan, y claro. ¿Es una enfermedad que tiene tratamiento para la res? ¿Una res contagiada merece la pena el esfuerzo de intentar curarla, o es más Los económico? estudios, y bueno, para eso están los profesionales, lo que demuestran es que no, porque efectivamente como es una enfermedad pues lenta y que tiene una sintomatología, ¿no?, que tarda a lo mejor en manifestarse, puede estar contagiando a los animales de la misma explotación, y lo que eso puede suponer es que esos animales se enfermen, que haya un descenso en la producción, y que también es un riesgo para las personas que están pues gestionando la explotación. Además, es una enfermedad que no tiene vacuna, porque ahora que estamos tan familiarizados con las vacunas, pues lo más recurrente sería decir, bueno, pues vacunamos, ¿no? Y en este momento no está permitido
metida la vacuna, ¿no? Entonces, por eso es la medida de erradicación, porque es más ventajoso para todos el hecho de pues, eliminar esos animales que son positivos, reaccionantes positivos, porque pueden ser un foco de contagio, ya te digo, para la propia explotación, para las explotaciones que comparten territorio y sobre todo también para las personas que están en contacto con las explotaciones. Pues la protagonista del programa de esta noche es una bacteria, la de la tuberculosis bovina. Vamos a saber algo más sobre ella, Yolanda. La tuberculosis bovina es una enfermedad infecciosa de los animales que está causada por esta bacteria que estamos viendo. Se llama Mycobacterium bovis. Animales silvestres como el jabalí y el tejón se consideran dos de los principales reservorios de la enfermedad, pero el propio ganado bovino es también uno de los principales vectores. De hecho, se considera que es la principal fuente de contagio a los humanos. En 2023 se notificaron en España 54 casos de tuberculosis humana causada por contagio bovino. Sobre la bacteria, su detección y su contagio le vamos a preguntar a una autoridad en la materia, el catedrático de Sanidad Animal, Cristian Gortázar. Su grupo de investigación lleva años trabajando en enfermedades infecciosas como esta. Cristian, ¿qué papel tiene la fauna silvestre en la propagación de la bacteria? Hola, vamos a ver, esta es una bacteria que tiene una peculiaridad que la distingue de algunas otras, y es que es multihospedador. Es capaz de infectar distintas especies domésticas, no solo al ganado bovino, sino también, desafortunadamente, al caprino, al ovino y al porcino. Y además es capaz de infectar a distintas especies de fauna silvestre, fundamentalmente algún carnívoro y varios ungulados, y en Asturias, pues especialmente tejón y jabalí. En este tiempo, estos años que llevan trabajando, ¿qué han visto? ¿Cuáles son las principales formas de contagio? Las formas de contagio dentro de una misma especie, por ejemplo en un rebaño, pues obviamente tienen que ver con la vía respiratoria, con el compartir un establo, con la proximidad entre los individuos. Pero las formas de contagio entre distintas especies son fundamentalmente indirectas, es decir, mediadas por los puntos de agua, mediadas por el alimento, en fin, por algún tipo de materiales que puedan llevar la contaminación con el organismo de un animal de una especie a otro animal de otra especie. Se habla mucho, Cristian, de la imprecisión a veces de las pruebas de diagnóstico. ¿Se ha avanzado en esto? La prueba de la tuberculina siempre es bastante cuestionada. Los ganaderos se quejan de que hay muchos falsos positivos. Vamos a ver, el problema fundamental no es tanto el de los falsos positivos, sino sobre todo el de los falsos negativos. Quiere decir que la prueba es imperfecta porque solamente detecta del orden de un 70% de los animales. Ese es uno de los motivos por los cuales hay que repetir la prueba a menudo, de forma que si al final multiplicamos un 70% de probabilidades por sucesivas ocasiones, pues acabamos teniendo una alta probabilidad de haber detectado todos los animales positivos. Como digo, es una prueba imperfecta, desarrollada a comienzos del siglo XX, con todos sus problemas y defectos, pero es la prueba que han utilizado todos los países que se han conseguido declarar libres oficialmente de la infección y que ha sido la base de las campañas de erradicación. Es decir, es una prueba imperfecta, eso es así, pero es una prueba que ha sido extremadamente útil. No obstante, hoy en día hay más herramientas que pueden aplicarse también en según qué circunstancias. La serología, por ejemplo, está, para mi gusto, infrautilizada y podría utilizarse sobre todo para detectar determinados animales que puedan ser anérgicos, es decir, que no estén respondiendo a las pruebas, o para tener una perspectiva de cuál es la situación epidemiológica tanto en las especies silvestres como en las especies ganaderas que no son el bovino. Y luego, cada vez más, y me consta que también se utiliza en Asturias, se utiliza la detección mediante PCR, mediante el muestreo de ADN en el ambiente. Se utiliza un poco esa tecnología que permite evaluar si, por ejemplo, un punto de agua o una zona donde se concentra comida
o simplemente la superficie de un animal que pueda representar al rebaño, pueden representar un riesgo, pueden estar en contacto con la infección. No necesariamente estén infectados, pero sí estén en contacto, de forma que epidemiológicamente eso dé pistas sobre dónde actuar, cómo actuar y qué medidas tomar. Nos gustaría que despejase una duda que es muy recurrente entre el sector ganadero. Todos suelen coincidir en exigir que cuando se da un caso dudoso o un caso positivo se realice una prueba comparada, una segunda prueba que hasta ahora se está aplicando en escenarios en los que no existe la enfermedad. ¿Qué opina al respecto? Pues que tiene pros y contras. Yo entiendo perfectamente el punto de vista del ganadero porque la prueba comparada, digamos, da una mayor seguridad de no tener un animal que se elimine en matadero sin estar infectado, es decir, el famoso falso negativo. ¿Cuál es el problema? Perdón, el falso positivo. ¿Cuál es el problema? Que al aumentar la especificidad, es decir, al intentar distinguir un poco más si realmente es un caso o no es un caso, se pierde mucha sensibilidad, se pierde espectacularmente en sensibilidad. Y en una situación en la que sabemos que hay tuberculosis y que sabemos que está Mycobacterium bovis circulando, no es recomendable utilizar una prueba comparada, porque esa sensibilidad que perdemos va a implicar muchos más años y mucho más esfuerzo para lograr el control. ¿Qué medidas son las más eficaces para, digamos, evitar los contagios, para evitar que la bacteria se siga propagando? Vamos a ver, eso es complicado porque cada ganadería es un mundo, cada comarca es un mundo y cada comunidad autónoma también es un mundo en España. Pero vamos a ver, quizás por resumirlo muchísimo, la principal medida es evitar la entrada de la infección una vez que estamos libres. Desafortunadamente, si como ha salido antes en alguna de las conversaciones, existen movimientos hacia el cuadrante suroeste de la península, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, etcétera, etcétera, donde las prevalencias de tuberculosis son bastante más altas que las que tenemos ahora mismo en el norte, por ejemplo en Asturias, pues ese es un riesgo muy claro. En general, todos los movimientos, sean de animales que pasen el invierno en el sur y luego vuelvan, o sean de compras de nuevos animales de zonas de riesgo o no, pues todo eso es un factor de riesgo, digamos que yo lo pondría entre los 2 o 3 más importantes. Siguiente factor de riesgo importante, pues cualquier contacto, ya digo, directo o indirecto, con especies potencialmente infectadas, no solo silvestres, ciervo, jabalí, tejón, en Asturias fundamentalmente jabalí y tejón, sino también incluso especies domésticas que puedan estar presentes en contacto con el bovino y que también puedan suponer un riesgo. Ese sería el segundo punto, ¿no? Y el tercer punto es, digamos, realmente el estar convencidos de que se puede acabar con esto y aplicar unas medidas de bioseguridad, aplicar un cuidado a todos los aspectos en los que se pueda prevenir la infección y prevenir su transmisión, desde llevar muy estrictamente los saneamientos, por supuesto, hasta cuidar absolutamente cómo se distribuyen las aportaciones de alimentos si las hay, cómo se accede a los puntos de agua y cómo se maneja ese agua, los pastos comunales, todas las pequeñas cosas que parecen menos relevantes, pero que al final sumadas suponen también un riesgo, ¿no? Hemos visto que solo 7 comunidades autónomas, entre ellas Asturias, están declaradas libres. La mayor parte de España está en rojo, casi podríamos decir que más de la mitad. ¿A qué se debe esta diferencia entre unas comunidades y otras? Bueno, pues hay muchas explicaciones, pero una de las más importantes, que además nos aparece repetidamente en los análisis de riesgos, es una que beneficia a Asturias y que perjudica a buena parte de las comunidades de más al sur, que es el factor sequía, el factor verano, y por tanto, digamos, la concentración de animales, tanto domésticos de distintas especies como silvestres, en los puntos de agua.
Por suerte, Asturias pues, disfruta de un clima atlántico. El agua no es en principio un factor limitante y es relativamente fácil manejar los recursos de forma que se evite en lo posible el contacto entre distintas especies. Evidentemente sigue habiendo riesgos, sigue habiendo posibilidades, por supuesto, de contacto indirecto, eso no podemos negarlo, pero el riesgo existente en el, digamos, sur-occidente peninsular, pues es muchísimo mayor que el que tenemos en Asturias. Por dar unas cifras, en el cuadrante suroccidental español estamos hablando de unas prevalencias en jabalí del 50% o más, en promedio, y unas prevalencias en ciervo del 10% o más, también en promedio. Hay relativamente pocos tejones, con lo cual el tejón ahí es un poquito menos relevante. En Asturias estamos hablando históricamente de unas prevalencias que pueden estar en torno al 5% en jabalí, quizás un poquito más altas en el tejón. Es decir, comparativamente la situación es muchísimo más favorable en Asturias que en las zonas de situación endémica, ¿no? Pues muchas gracias, Cristian. Con estas interesantes reflexiones os devuelvo la palabra a la mesa, Nacho. Gracias, Yolanda. Pues efectivamente, antes de entrevistar a un segundo invitado, quisiera pediros una reflexión sobre esto que ha dicho Cristian Cortázar, que pasa por ser, si no el más, uno de los mayores expertos en España en la tuberculosis bovina. José. Bueno, yo de todo lo que dijo me pararía un poco más en las pruebas diagnósticas y que la gente entienda una cuestión que él mencionó, que es muy importante, pero que son dos términos técnicos que normalmente pues es normal que la gente no maneje, que son la sensibilidad y la especificidad, ¿de acuerdo? Una prueba es más sensible cuando detecta a más enfermos, pero a cambio de detectar a más enfermos, normalmente esa prueba lo que hace también es declarar más animales enfermos que en realidad no lo están. ¿De acuerdo? Y luego la especificidad es justo lo contrario, es decir, que todos aquellos animales que detecta como enfermos realmente lo son, pero a cambio va a dejar animales que están enfermos sin diagnosticar. Entonces, cuando queremos erradicar una enfermedad, que es lo que tenemos que hacer por salud pública con la tuberculosis y en lo que llevamos peleando 50 años con un gasto de dinero increíble y de recursos, no puedes utilizar una prueba que sea más específica. ¿De acuerdo? Es decir, tú tienes que usar una prueba que, aunque te elimine animales que están sanos, no se le escape ninguno enfermo. Y eso es así porque es ciencia y hay que hacerlo así. Si no, no se elimina una enfermedad. Si tuviéramos una prueba que no existe a día de hoy, que fuera la ideal y que realmente tuviera una eficacia de 100%, la cosa cambiaría. Pero no tenemos ninguna prueba perfecta que podamos aplicar a día de hoy. Esa es la sensación que queda después de escuchar, que efectivamente no hay pruebas perfectas. Ana Rosa, ¿qué le ha parecido lo que ha dicho? Pues me pareció que sabe muy bien lo que trae entre manos. Aclarar que, por ejemplo, en Extremadura el año pasado, por ejemplo, hay zonas en las que estaba libre, no era todo, estaba como Asturias. No era todo en rojo. No era todo en rojo, como habíamos visto. Y que, por ejemplo, que no quiero ser pesada con la fauna salvaje, igual que analizamos todas las vacas, no se analizan todos los tejones ni todos los jabalíes, entonces no podemos decir que hay un tanto por ciento, porque los animales, las vacas se analizan todas, pero los tejones y los jabalíes no. Nosotros vamos a los pastos comunales con los que convivimos con ellos, pero es que ellos conviven en nuestras fincas, porque están dentro de nuestras fincas también. No es solo pasto comunal, ellos entran en nuestras fincas. El peligro no lo podemos evitar por más que queremos, lo tenemos ahí. Y creo que igual que analizamos todos los animales, hay que empezar a analizar en este momento, que hasta ahora igual no era el... Pero ahora mismo con esto creo que tenemos que empezar a tomar eso muy en cuenta. Rocío, los ganaderos ponen siempre el foco en los animales salvajes.
Sí, obviamente es así. Bueno, la situación que hay ahora mismo en Asturias se percibe como hay un exceso poblacional de jabalíes que está causando no solo problemas por la transmisión de la enfermedad de la tuberculosis, sino también por daños a los cultivos, ¿no? Y entonces, obviamente, pues es una demanda que desde la Administración, desde la Consejería, como bien he dicho antes, entendemos que es importantísimo abordar, y así estamos haciendo, intensificando no solo desde la Dirección General de Ganadería, sino también desde la Dirección General que lleva toda la responsabilidad en vida silvestre. Pero el problema, yo creo que también es muy interesante lo que había dicho Cristian. Tenemos que darnos cuenta que esta es una enfermedad que es pues multifactorial, ¿no? Y que tenemos que abordar también, pues concienciarnos lo que son los problemas asociados al movimiento. Hay comunidades autónomas como Galicia que está haciendo especial hincapié en el seguimiento y en el análisis del histórico de las explotaciones para ver esos movimientos y evitar esos riesgos que pueden venir asociados. Somos una comunidad, las comunidades del norte, llevamos en nuestro ADN el hecho de que haya mucha movilidad de nuestros animales de explotaciones, es algo intrínseco a nosotros. Y entonces yo creo que bueno, tenemos aquí una tarea por delante, pero por lo mismo que también ha expuesto él. Estamos hablando de que ahora es muy difícil porque estamos en unos parámetros que son, como quien dice, muy exigentes. Estamos hablando de casi un 100%, de que tenemos que alcanzar ese hito, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente yo creo que no podemos mirar para otro lado y que hay que ponerlo en ese marco. Nosotros ahora mismo nos caracterizamos por ser una región sanitariamente con el estatus más alto, con una producción tanto de leche como de carne que sale fuera de Asturias y que se valora por estas características, ¿no? De sanidad, de sostenibilidad, de paisaje, de nuestra forma de gestionar nuestras ganaderías, que son ganaderías familiares, y entonces tenemos que abordarlo desde todas las ópticas. Y yo creo que también ha sido muy interesante todas esas medidas de detección de la enfermedad. Es verdad que estamos haciendo pues mayores análisis de PCR, de muestras medioambientales, para un poco pues detectar pues la influencia que de verdad tiene la fauna, pero es un trabajo, como que dice, más estricto y más al detalle. Bueno, pues vamos a volver ahora a un punto de partida, el que establecía José Fernández en su primera intervención. Lo primero que dijo, creo recordar, fue: esto es un problema de salud pública. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de ese enfoque, el de la salud pública, y lo vamos a hacer con un experto epidemiólogo, con el señor Ismael Huerta. Señor Huerta, la primera pregunta se la hago directamente. ¿Qué riesgo supone para la salud humana la tuberculosis bovina? Porque ya sabemos que la tuberculosis humana no está erradicada ni mucho menos, pero la bovina, ¿qué riesgo supone? Bueno, ahora mismo el riesgo es bastante bajo, y es bastante bajo precisamente porque se han puesto en marcha desde hace décadas medidas de protección. Porque hace 40 años, como comentaba antes, pues el riesgo era bastante alto y estaba asociado, por un lado, a lo que eran la leche y los productos lácteos frescos, al contacto con los animales de producción, con las vacas infectadas, y al manejo un poco de la carne en los mataderos. El tema de la seguridad alimentaria está muy controlado con la pasteurización de la leche, por tanto, por ahí se perdió una parte de riesgo muy importante, y luego todas las campañas de saneamiento ganadero que ha habido a lo largo de todos estos años, pues ha permitido que ese riesgo asociado para el humano, asociado a la tuberculosis bovina, sea muy bajo, porque hay campañas de saneamiento ganadero. Sigue habiendo casos en humanos. Comentaba antes vuestra compañera 53 casos que hubo en el año 2023, pero son muy poquitos casos comparado con lo que había antes. Y sobre todo si nos comparamos con otros países, sobre todo en África o sudeste asiático, en el que las campañas de saneamiento ganadero no son iguales, no funcionan muy bien, donde ahí sí que el riesgo es claramente más alto. Por lo tanto, con todos los sistemas de seguridad que hay actualmente, aún en el caso de que, por ejemplo, una res enferma llegase a la cadena alimenticia del ser humano, no tiene por qué automáticamente eso provocar un contagio de tuberculosis bovina, ¿no? No, el principal riesgo no es a través de la cadena alimenticia, porque eso está muy controlado. El principal riesgo que ocurre con reses enfermas es para el ganadero,
es el que más riesgo corre, y especialmente si estamos hablando de ganado de leche, porque el ganado de carne suele estar más tiempo fuera, no hay un contacto tan continuo, mientras que el ganado de leche tienes un contacto diario con él, y algo menos en mataderos. Pero sobre todo es el ganadero que con ganado de leche, el que tiene ese contacto continuado con el animal, y la transmisión en este caso es una transmisión aérea. Hay que tener en cuenta la cantidad de aire que pueden mover los pulmones de una vaca, que es un montón, y cuando está infectada pues lo expulsa y entra en contacto puede infectar al ganadero. Cuando contagia a un humano, la tuberculosis bovina se convierte en tuberculosis humana, es decir, no es diferente a la tuberculosis de los humanos. No, se comporta de manera muy parecida, prácticamente igual. Una de las características que tiene la tuberculosis humana, animal, en general últimamente se llama tuberculosis zoonótica porque puede venir de cualquier animal, y el humano también es, en términos genéricos, también es un animal. Pero bueno, básicamente lo que hace es infecta, y en muchos de los casos se queda como una infección latente que no produce síntomas, ni en los humanos ni en los animales. Y al menos en los humanos, la infección latente no tiene capacidad de transmisión. Pero cuando por cualquier razón se debilitan las defensas de alguna manera, la enfermedad progresa. Y cuando progresa ya produce síntomas, y en el momento que produce síntomas, los humanos infectados son capaces de transmitirla tanto a otros humanos como a otros animales. Por último, señor Huerta, ¿qué le parece la polémica que estamos viviendo en Asturias en las últimas semanas en torno a este asunto? ¿Cómo lo analiza? Pues mire, yo lo analizo como claramente que hay que tener en cuenta un concepto del que se está hablando cada vez más y que hay que tener muy en cuenta, que es el concepto de One Health. La salud es un tema complejo y abarca toda la cadena ecológica. Hay que tener en cuenta tanto los reservorios salvajes, los animales domésticos, los seres humanos y todas sus relaciones entre sí. Y si no se tiene en cuenta esto, nos va a fallar el tema de detectar y controlar. También es verdad que cuando hay un reservorio salvaje, y eso lo sabemos por otras enfermedades que afectan a los humanos con reservorios salvajes, es muy, muy difícil de controlar. Muy difícil. Sí que puedes poner en marcha medidas de detección rápida y control para que no se expanda, pero la erradicación prácticamente es imposible. Señor Huerta, gracias por habernos acompañado en la otra arista. Hasta otra ocasión. Buenas. Gracias a vosotros. El concepto este de One Health es un concepto que los médicos veterinarios manejan. Bueno, Huerta lo ha definido claramente. Decía un médico de Humana una vez en un acto de divulgación que estaba con él yo, que es vino viejo en botellas nuevas. Es decir, el concepto de una sola salud, digamos que se reactiva últimamente a raíz de los brotes que hubo de ébola en África, porque empieza a considerarse que, bueno, pues que la salud humana, si no se interviene sobre la salud animal, pues tiene muy poco recorrido, es decir, enseguida enfermamos a raíz de los animales. Hay que entender que más del 60% de las enfermedades transmisibles que sufren las personas tienen origen en los animales, el 60%, no estamos hablando del 10 ni del 15, el 60%. Y en esos brotes pues se empezó a entender también que había que tener en cuenta otros factores, ¿no? Porque no es solo la salud de las personas y los animales, sino cómo se infiere e interfiere en el medio ambiente. Si te cargas las selvas y empiezas a entrar en contacto con animales silvestres que antes tú no entrabas en contacto, o tu ganado, empiezan a transmitirse enfermedades, es decir, es un todo, como decía Ismael. Lo que pasa que esto ya se conoce desde hace mucho tiempo. La salud pública ya desde hace mucho tiempo está legislado, desde hace más de 100 años. Si uno recurre a la legislación y la mira, ya se contempla que para prevenir, la protección y la prevención en salud pública debe tener en cuenta todos esos factores, los factores ambientales, los factores animales y los factores humanos. No en vano, lo que teníamos como sistema sanitario antes de las autonomías y todo esto
el Insalud y los sanitarios locales combinaban al facultativo médico, facultativo veterinario y facultativo farmacéutico en una unidad y cada uno controlaba aspectos de esa cuestión, ambientales, animales y humanos, porque si no se tiene todo en cuenta, el sistema fracasa y colapsa. Bueno, pues antes de entrar en el último tramo del programa de esta noche, vamos a mostrarles otro testimonio de otro ganadero asturiano, en este caso un ganadero del concejo de La Viana, que nos ha contado lo que ha tenido que hacer al detectar un caso de tuberculosis bovina en su ganadería. Se realizó, al final tuvo que realizar un vaciado voluntario de sus 80 vacas. Él mismo nos lo cuenta. Cuando empieces no... Parece que es todo muy fácil, parece que tal, luego empiecen los traves, empiecen los problemas, pero bueno, yo gustándote, yo en 10 años que saneé, nunca me había dado ni una dudosa, cuando había dudoso, ni nada, siempre todo bien. Vinieron a sanear y en las últimas vacas que me quedaban, sale una de la veterinaria, que hay una que está más hinchada, que tiene ración, y esta mía a los 42 días dio positivo. Tenerlas siguiendo lo que me mandaban ellos, las restricciones que había, que me manden a hacer, ya es imposible. Yo económicamente no puedo hacer frente a eso. Comprar rollos, comprar paquetones y vaques por ahí, por los comederos, por los cuadres, por todos los lados. Yo tenía pensado haber marchado sobre el 15 de diciembre. Pues claro, no te dejar moverte a pastos comunales, a mí, por ejemplo, no, era imposible aguantarles. Son demasiado duros, demasiado rígidos, no sé si a lo mejor tienen que ser así para que haya el control que ellos quieren que haya, pero creo que deberían hacerlo un poco más de otra manera. Pues ha introducido un concepto del que yo creo que no hemos hablado esta noche, del vaciado. Es voluntario, pero no le quedaba otra. Lo respeto. Yo no estoy de acuerdo con el vaciado, pero respeto cada caso, por supuesto. No estoy de acuerdo con el vaciado para nada, pero él era su caso y su decisión, y ellos si nos tienen que dejar sin ganadería, de una ganadería que llevamos 40 años, pues hace el domingo que llevamos intentando con la ganadería, que va. Mis hijos, cuando yo les decía que psicológicamente no podíamos, cada vez que saneábamos, de aquella el vaciado no estaba puesto encima de la mesa, pero ellos decían que no. Lo que pasa que también a nosotros nos tocó la gama interferón, donde de aquella no era tan precisa. Y claro, en esa criba fueron muchos animales que no deberían de haber ido. El concepto del vaciado, Rocío, la Administración ha insistido mucho estos días, es voluntario, de hecho él mismo lo dice, es voluntario. Lo que pasa es que yo no sé si la decisión que ha tomado él es habitual. No, es que claro, hay casos en los que es obligatorio. Tiene unas circunstancias determinadas, depende de las circunstancias de la explotación, que era lo que también insistíamos muchísimo en Tineo. La decisión del vaciado obligatorio o voluntario está establecido en el programa nacional y tiene que, pues en el caso de optar no ser obligatorio el vacío, se recomienda, porque obviamente en el momento en que hay una confirmación del positivo en la explotación se recomienda el vacío, pero hay casos en los que se les da otras opciones, que era lo que también se refería al ganadero, ¿no? Que pues se limita el movimiento, tienes una serie de restricciones, no puedes ir a pastos comunales, entonces claro, eso exige que tú tengas que mantener tu ganado, como quien dice, estabulado y en unas condiciones que eviten el contagio a otras explotaciones, ¿no? Entonces es lo que él habrá sopesado y viendo sus circunstancias personales y dado que no era un vacío obligatorio por las circunstancias en las que estaba esa explotación, que no había reiteración, porque también ha especificado él que no había tenido casos en los últimos 10 años, no había una reiteración que obligara a aplicar el vacío, como sí que teníamos casos que ahora mismo están todavía pendientes, entonces pues eso, él sopesó y como bien decía Ana Rosa, pues habrá tomado esa decisión pues porque en sus circunstancias no era obviamente factible el seguir realizando la actividad con las mismas. Una ganadería, una ganadería, por ejemplo, de 80 UGMs, que respetó tanto el que tiene 15 como el que tiene 80, eso que quede claro, no por decir es que se tienen 100 UGMs, tan respetable es el que tiene 15, pero el que tiene 15 no depende de los pastos comunales.
casi nunca, rarísimo, el que tiene 20. Pero el que tiene 80... tiene que llevarlas al pasto comunal. Normalmente, por ejemplo, en la zona nuestra, igual en Tineo, que hay más extensión, quiero decir, que igual van a pastos comunales. Pero, por ejemplo, en la zona nuestra, cualquier ganadero que tenga 80, hay ganaderos que igual tienen 120 UGMs y tienen 15 hectáreas. Entonces, dependen el 95% de los pastos comunales. Cebar una ganadería 12, 14, 18 meses no se puede. Es inviable, sin ir al pasto comunal, ¿no? Sin ir al pasto comunal, no se puede. Bueno, estamos terminando y no me resisto, ya que tenemos a una ganadera y a un veterinario en la misma mesa, a preguntarles cómo son habitualmente las relaciones entre ambos colectivos. ¿Cómo se llevan los ganaderos con el veterinario que va al establo? Yo creo que debería contestar primero Ana Rosa, pero bueno, hay distintos grupos de veterinarios, ¿vale? Es la misma profesión, pero en la administración, por ejemplo, tenemos dos grandes grupos, o sea, son el mismo cuerpo, pero está dividido orgánicamente en dos consejerías, la Consejería de Salud y la Consejería de Medio Rural. Todos ellos hacen una cosa que se llama Veterinaria de Salud Pública, que está legislado lo que es, pero lo hacen desde distintos organismos, ¿no? Entonces, la percepción, a mi entender, y nos puede dar su opinión Ana Rosa, a mi entender la percepción desde el ganadero es diferente. Y bueno, luego está el grupo del veterinario clínico. El veterinario clínico es aquel veterinario que el ganadero habitualmente se relaciona comercialmente con él porque es quien le trata a los animales, quien le lleva las campañas de control de distintas enfermedades, pero desde el punto de vista privado, etcétera. Es decir, el médico veterinario que va a atender los animales, ¿no? En la administración, desde la Consejería de Salud, se relacionan con hay ganaderos que tienen, por ejemplo, aparte de su explotación, tienen industrias alimentarias, ¿no? Por ejemplo, de una elaboración de quesos, por ejemplo, y desde la Consejería de Salud se va a hacer la inspección sanitaria de esa parte, ¿no? Y luego, si tienes los animales, la inspección sanitaria de salud pública se hace desde la Consejería de Medio Rural. Y yo aquí siempre pongo el dedo en la llaga en esta cuestión, porque claro, la percepción que uno tiene de estas cuestiones es diferente según desde dónde venga quien viene, ¿no? Y mucho del problema que estamos viviendo a día de hoy es porque claro, en la administración existen distintos organismos porque originariamente, principalmente, tienen distintos objetivos. Es decir, la Consejería de Educación tiene un objetivo, la Consejería de Salud tiene otro objetivo principal, la Consejería de Medio Rural otro objetivo. Y el ganadero, a mi entender, y yo vengo también de una familia con ganadería, aunque ahora ya no la tenemos, pero he vivido mucho tiempo, muchos de estos procesos sobre el ganadero. Vamos a ver, a mi entender, la percepción que uno tiene de la Consejería de Medio Rural o de Agricultura en otras comunidades autónomas o del Ministerio de Agricultura es que es un organismo que está ahí para defenderte y cuidarte, para mejorar tus producciones y tu comercialización. De la Consejería de Salud o del Ministerio de Sanidad, lo que se percibe, y es correcto así, es que está ahí principalmente para proteger la salud de las personas en general y mejorarla. Entonces, claro, cuando desde la Consejería de Medio Rural viene, en este caso, un veterinario, un facultativo, y lo que te hace son controles sanitarios que en lugar de, a priori y en una primera impresión, en vez de mejorar tus producciones y tu comercialización, lo que te hace es sancionar si no tienes las cosas bien o por medio de unas pruebas sanitarias que al final son una medida de salud pública, causarte un daño importante, pues la percepción es diferente. Ahora, ¿está de acuerdo? El veterinario lo ven como un colaborador siempre, o a veces dices, este viene a poner trabas. Como en todas las profesiones hay de todo. El clínico lo eliges tú. Nosotros allí la verdad que tenemos a David Iglesias, que es muy bueno, muy bueno. Tiene un equipo que sabe muy bien lo que trae entre manos. Y pues a nivel de consejería, como en todas las profesiones, hay gente maravillosa, ¿eh? Hay gente, la verdad, que no es por decir, pero hubo un saneamiento, ya para no nombrar, y una persona que, por ejemplo, cuando llegan ya te dan una tranquilidad, que son súper profesionales. No, porque ellos están haciendo su trabajo, ¿eh? Y mismamente en las consejerías lo mismo. Hay gente y veterinarios que te aportan muchísimo. Son súper profesionales.
bueno, pues la impresión no es mala en líneas generales. Y al menos en el caso de Ana. Pues aquí lo dejamos. Les agradecemos a los tres que nos hayan acompañado en la otra arista para hablar de la tuberculosis bovina y un poco más allá del problema de salud pública que supone. Y lo dicho, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Me quedaron unas medidas gracias. de prevención. Bueno, otro día podemos hablar de ello. Gracias a todos ustedes también. Hasta otro día.